Estos antiguos murales nos dan una idea de la severa disciplina que imperaba en las obras. Fáciles de identificar, 2 capataces con sus varas y sus látigos. Cada ladrillo era marcado con el sello del faraón. Los muros de la metrópoli real de Ramsés, construidos por los israelitas. Esta capital real está localizada a cierta distancia de las rutas turísticas al este del delta del Nilo. Fue construida con sangre y lágrimas. Hoy en día solo es un extenso campo de ruinas y ripio. Mas ni siquiera el trabajo forzado pudo quebrantar la voluntad de los israelitas, de modo que el faraón ordenó matar a todos los recién nacidos. La aniquilación de la pequeña nación pareció inevitable. Uno de los recién nacidos, no obstante, escapó de la pena de muerte. Su nombre se escribía así en caracteres egipcios: Moisés. La palabra egipcia significa niño, nombre muy común en aquellos tiempos. En esta ribera, al sur del Cairo, según se dice, una princesa egipcia lo recogió de las aguas del Nilo. Para conmemorar el suceso han construido allí una iglesia. ¿Fue en realidad Moisés salvado de las aguas? Probablemente no, porque la frase "mi madre me puso en una pequeña cesta de cañas y me entregó a las aguas del río" no aparece en la Biblia, sino en estas pizarras cuneiformes mucho más antiguas. Y el río no es aquí el Nilo, sino el Éufrates, y el niño de la cesta era el gran rey sumerio Sargón II. Tenemos numerosos ejemplos de famosos personajes que fueron puestos a salvo de grandes peligros. Todos ellos tienen el mismo significado: un hombre predestinado a salvar a su propio pueblo, como él mismo lo fuera una vez. Este es el caso de Moisés. Cuando vio Moisés las brutalidades que infligían a los suyos, golpeó mortalmente, niño aún, a uno de los capataces egipcios. Moisés se vio obligado a huir al país de Midia, en la actual Jordania meridional. Aquí estaba a salvo. En aquel entonces, como ahora, el desierto era un mundo de hombres, la patria de los beduinos. El primer milagro de Moisés, monasterio. Aquí le habló Dios desde una zarza que ardía sin consumirse. En el patio del monasterio de Santa Catalina crece aún hoy en día cierta planta parecida, de modo que la planta existe. Los botánicos la llaman Diatamnus albus. Sus mangos tienen pequeñas glándulas que exudan aceite. En días de canícula puede este encenderse, pero las pequeñas llamas desaparecen tan rápidamente que la planta misma no arde jamás. Mas la zarza ardiendo no fue el milagro, sino que Dios hablase a Moisés desde ella.
La voz de Dios le ordenó que librase a su pueblo del yugo faraónico y que lo condujera a un país rebosante de leche y miel. Moisés obedeció y volvió a Egipto. Pero un nuevo faraón, que no sabía nada de Moisés, no estaba dispuesto a deshacerse de unos trabajadores tan baratos. Por fin, y una vez que las 10 plagas estragaron a Egipto, permitieron a los israelitas salir del país. Los israelitas abandonan las fértiles tierras de Gosén. Comienza el éxodo. La Biblia no nos dice qué ruta tomaron los israelitas. Seguramente cogieron el camino entre el gran lago amargo y el lago de los cocodrilos, porque las tierras pantanosas proporcionaban camuflaje natural contra sus perseguidores. Y fueron perseguidos. Pero un milagro salvó a los hijos de Israel. Las aguas del mar se dividieron, formando para ellos una muralla a derecha e izquierda. Los israelitas pudieron atravesar el mar, mientras que las aguas que volvían a su cauce cubrían a sus perseguidores egipcios. Los lingüistas han explicado el hecho. Han averiguado que en la Biblia la expresión hebrea Yam Suf significa caña o mar de cañas. Hasta la época del profeta Jeremías, esta es también su traducción. Más tarde, los traductores la convirtieron en Mar Rojo. Lo cual significa que este pasaje bíblico no se refiere a la división de las aguas, sino más bien a cañas más altas que la estatura humana normal. Estas ondearon a la derecha e izquierda de los israelitas como un mar, puesto que marchaban por tierras pantanosas. Los pesados carros de combate de los perseguidores no pudieron avanzar y se empantanaron. Si el texto original se refiere al mar de cañas, el hecho no pudo haber ocurrido en el Mar Rojo, pues en sus orillas jamás han crecido cañas. Iba el Señor delante de ellos, de día, en columna de nube. Torbellinos de arena como este no son nada del otro mundo en estas regiones, pero en el verde país de Gosén no se produce ninguno. Este fenómeno natural pudo haber sido un signo para los israelitas, en el sentido de que Dios estaba de su parte y de que marchaban por la ruta adecuada. El oasis de Mara. Nos dice la Biblia: no podían beber el agua de Mara por ser amarga. Aún hoy en día las aguas de este oasis son salinas y sulfurosas, tan amargas como las describe la Biblia. A menudo los hijos de Israel, enloquecidos de sed, deben haber divisado muchos espejismos de agua en el horizonte del desierto, como este. Cuando parecía que nada los podría salvar de morir de sed, ocurrió un nuevo milagro. Y Dios dijo a Moisés: hiere la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Fácil de explicar si suponemos que Moisés sabía cómo encontrar agua con una varita mágica. Un milagro en todo caso, porque Dios había conducido a su pueblo a un lugar bajo el cual se encontraba un manantial de agua. Repasando el paisaje bíblico siguiente, nos tomamos una idea de cómo deben haber sido las agotadoras jornadas a través del desierto. ¿Quién nos diera que muriéramos a manos de Yahvé en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne? Los emigrantes hablaban de volver a las verdes tierras de Gosén. Otro paisaje bíblico, incomprensible durante siglos, era la historia del pan de los cielos. Cuando el rocío se evaporó, vieron sobre la superficie del desierto una cosa menuda como grano. Los hijos de Israel, al verla, se preguntaban:
¿Qué es esto? En antiguo hebreo, ¿qué es esto? Se dice manú. El profesor Denim de la Universidad Hebrea de Jerusalén explica lo que es el manú. Manú es un tipo de sustancia que segregan diversas plantas autóctonas de Sinaí cuando éstas son punzadas por los aguijones de ciertos insectos. Tal secreción sabe a jarabe de arce rojo, exactamente como lo describe la Biblia. Y tenía un sabor como torta de harina de trigo amasada con miel. En la llanura el éxodo pudo escoger su propia ruta, pero desde allí el terreno determinó la marcha. Solo era posible avanzar. Un monte surgió en la llanura. En su cima tuvo lugar el milagro esencial, el mayor. Allí recibió Moisés lo que más tarde se convertiría en el fundamento de una creencia que conquistaría el globo, la fe en un Dios único e invisible. Los hijos de Israel, ínterin, se habían instalado en el valle. En el monte, Moisés se encontró a solas con su Dios. Pero el pueblo pierde la confianza en Moisés. Principia a danzar en torno a un becerro de oro, adorando una vez más a ídolos y deidades animales que había conocido en Canaán y Egipto. El concepto de un Dios único e invisible resultaba demasiado profundo para ellos. Sin embargo, Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos, base de nuestro sistema moral. Y aquí se proclama por primera vez un principio, la demanda de Dios de su exclusivo derecho sobre todos nosotros. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás otro Dios que a mí. El mensaje de Moisés resultó más poderoso que todos los ídolos del mundo antiguo. Ordenaba a los hijos de Israel destruir el becerro de oro. Los israelitas obedecieron. Muchas famosas ilustraciones muestran a Moisés astado a causa de una traducción errónea. En los primeros manuscritos de la Biblia encontramos la palabra hebrea karán. Significa tanto destacarse como resplandor. El vocablo karán debemos comprenderlo así. Moisés fue iluminado por el resplandor del mensaje que había recibido en el monte. Moisés continuó dirigiendo a su pueblo a través del desierto, que es vasto y terrible. Y llegaron al oasis de Cades Barnea. Solo después de algunos años se trasladaron al país de Edom. He aquí su aspecto actual, estéril. Pero la Biblia nos cuenta que labraban la tierra y cultivaban viñas. La Biblia tiene razón. Un equipo de geólogos y botánicos de la Universidad de Tel Aviv analizó aquí muestras de tierra. Sus descubrimientos fueron inequívocos. En torno al camino real, los terrenos estaban cubiertos de campos cultivados en la época del Éxodo. Moisés condujo a su pueblo hasta el monte Nebo. Desde aquí pudo divisar la tierra prometida, pero nunca puso pie en ella.
Como le había ordenado Dios, nombró continuador a Josué. Bajo la jefatura de Josué, volvió a imponerse una medida higiénica que había caído en desuso en el desierto y que todavía es el signo del pueblo elegido, la circuncisión. Todo el pueblo que había nacido en el desierto no había sido circuncidado. Conducidos por Josué, los israelitas cruzaron el Jordán, en seco, nos dice la Biblia, lo cual podemos tomar literalmente. En muchos sectores estrechos, las aguas del Jordán forman rápidos. Estos rápidos se llevan con frecuencia a las escarpadas orillas. Montones de tierra, a menudo, forman diques temporales por los cuales es posible pasar en seco. El oasis de Jericó. Aquí, cerca de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto, comenzó lo que la Biblia llama la toma del país. Jericó es uno de los poblados más antiguos del mundo, data de hace unos 10.000 años. Sus muros estaban probablemente ya destruidos al iniciarse la invasión, posiblemente por un terremoto, como las vecinas Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia: Y cuando el pueblo, oído el sonido de las trompetas, se puso a gritar, las murallas de la ciudad se derrumbaron. Es probable que la ciencia jamás dé una explicación adecuada a esa afirmación bíblica. Las murallas se derrumbaron. Probablemente sea solo una aserción simbólica de cómo el sonido de las trompetas y la determinación de los israelitas desmoralizaron de tal manera a los habitantes de Jericó que se rindieron sin luchar. La ocupación sin resistencia fue, no obstante, una excepción a la regla. Había que desplegar mucho valor y aún más dotes estratégicas para tomar las bien fortificadas plazas de Canaán con tropas a pie y sin armamento de sitio. Como esta, la fortaleza más poderosa, Hazor, en la región septentrional de Canaán. Se apoderó Josué de todo el territorio, conforme a todo lo que Yahvé había dicho a Moisés, y se lo dio en heredad a Israel por partes según sus tribus. Pero ocurrió exactamente lo que había predicho Josué poco antes de su muerte. Vuestro Dios no seguirá arrojando a esas gentes delante de vosotros, sino que serán para vosotros un lazo y una trampa. Tropas egipcias conquistaron el país. Enlazados fueron deportados los israelitas al Egipto. Con orgullo, el texto jeroglífico de esta pizarra informa que Israel fue devastado. Esta es la única mención a Israel que hacen los documentos egipcios. Coinciden con lo que nos dice la Biblia. Pero la mayor amenaza provino de Occidente, de ultramar. Desembarcan los filisteos, una nación guerrera. Manufacturaban sus armas a base de un nuevo material, el hierro. Sus armas eran más fuertes y afiladas que las anteriores de bronce. El coraje de un muchacho pastor salvó a Israel de los filisteos. Saúl, primer rey de los israelitas, lo había llevado a la corte como tañedor de laúd. Su nombre, David. Su duelo con el filisteo Goliat sirve de parábola de la fe de un hombre débil que sabe superar cualquier peligro. Una parábola, pero basada en hechos históricos. Sabemos dónde tuvo lugar la lucha, aquí, en Wadi Esumt, la tierra de las encinas. Los esqueletos descubiertos nos demuestran que los filisteos eran, en efecto, muy altos. Sabemos que su armamento de hierro era superior. Sabemos que los duelos en aquellos tiempos dirimían las disputas. Sabemos que entonces, como ahora, los muchachos pastores llevaban hondas en sus mochilas. Después de Saúl, David será el rey de Israel. David amplió las fronteras del reino, conquistó Moab y Edom, con su capital Patra, conocida como Sela en la Biblia. La urbe color de rosa en Jordania meridional.
Otrora importante centro comercial de las caravanas, guarnición de los regimientos que vigilaban las rutas más tarde. David conquistó muchas ciudades, pero fue la toma de una urbe en particular la que determinó su primacía sobre las tribus cananeas, la conquista de Jerusalén. El nombre original, Urusalima, significa urbe de la paz. Jerusalén ha experimentado poca paz y tranquilidad en su larga historia. Ha vivido, en cambio, prolongados períodos de miseria con fugaces momentos de gloria. Su período más brillante corresponde al reinado del rey Salomón, sucesor de David. Fue este quien dio a la metrópoli su perfil arquitectónico. El templo de Salomón debe haber sido uno de los más impresionantes edificios de la época. Las tropas babilónicas del rey Nabucodonosor lo destruyeron por completo. La Biblia se refiere al brillante soberano como Salomón el sabio, y hasta en el tiempo presente llamamos salomónico a un juicio justo. He aquí el más conocido. Disputaban dos mujeres. Cada una de ellas afirmaba que era madre de la misma criatura. Salomón decidió partir por el medio al niño y daba la mitad de él a la una y la otra mitad a la otra. Airadísima, una de las mujeres pidió que no matasen al niño. De esta manera reconoció Salomón a la madre auténtica. A esta dio la criatura. He aquí el más antiguo retrato del rey Salomón, pintado hacia el año 200 a.C. Máximas que empleamos cotidianamente como frases proverbiales figuran en la Biblia como aforismos de Salomón. El que cava la fosa cae dentro de ella. La soberbia trae al hombre a la humillación. El hombre propone y Dios dispone. Documentos y excavaciones confirman lo que la Biblia nos informa acerca del rey Salomón. Y a veces ocurre que los pasajes bíblicos son más exactos que algunas interpretaciones apresuradas de los eruditos. Este fue el caso de Megiddo. Durante largo tiempo se estimó que el lugar había sido sede de una de las guarniciones de carros de Salomón, pero los arqueólogos se vieron obligados a revisar sus hipótesis. Las caballerizas son posteriores. Fueron construidas después de la muerte de aquel rey. Ahora los científicos afirman lo mismo que había aseverado la Biblia, que Salomón hizo fortificar Megiddo. Pero no solo la vida y actos del rey Salomón se basan en hechos históricos concretos. Sabemos también que los pasajes bíblicos sobre su vida privada son veraces. Dice el libro de los libros: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Lo visitó la reina Saba y su matrimonio con una princesa egipcia amplió sus dominios. Jamás había sido Israel tan grande, tan rico, tan tranquilo como lo fue durante el reinado de Salomón. Después de su muerte se dividió el país en dos partes: Israel con Moab en el norte, Judá con Edom en el sur. Así nos dice la Biblia, exactamente como reza esta pizarra de piedra que fue desenterrada en el desierto jordano. Por primera vez un documento no bíblico confirmaba las declaraciones históricas del Antiguo Testamento. Nacía así la arqueología bíblica. Más peligroso que el ataque de potencias extranjeras al reino de Salomón fue la amenaza a la fe. Una fenicia, esposa del rey Acab de Israel, trajo consigo al país el culto a Baal, con sus crueles ritos sexuales e ídolos como este. Pero cuando abandonaron la fe de sus padres y se entregaron a la idolatría, provocó Dios la ira del rey de los asirios. El ataque de los asirios a Israel es interpretado en la Biblia como un castigo de Dios. 700 años antes de Cristo, cuando se celebraban los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, se encontraban los asirios en la cima del poder. Una nación estrictamente organizada, proveniente de Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. La fama de su crueldad los precedía. Los prisioneros eran empalados o degollados.
Los escribas registraban cuidadosamente el número de cabezas degolladas. Estos relieves son gráficos partes de guerra asirios. Los encontraron en las ruinas de sus palacios, como este, en Nimrut. Así lucía, en efecto, la metrópoli antigua. El arte asirio del relieve enfocaba su atención sobre escenas bélicas y de caza, como esta descripción de la caza de un león real hace 2500 años. Uno de los principales descubrimientos en las ruinas de Nimrut fue este obelisco escrito. El hallazgo de la inscripción significó un sensacional nuevo aporte a las ciencias históricas. Venía a confirmar un nuevo pasaje bíblico. Los asirios habían ocupado Israel y obligado al rey Jehú a pagarles tributos. Otro testimonio de la veracidad histórica de la Biblia que se remonta al período de las guerras de conquista asirias. El lago de Siloé en Jerusalén se encontraba dentro de la fortaleza, pero el agua venía del manantial de Gihón. La Biblia cuenta que el rey Hizquia hizo construir a través de las rocas un túnel de 500 metros, desde el manantial hasta la laguna, para asegurar en caso de sitio la provisión de agua a la fortaleza, todo lo cual confirma esta pizarra. Alaba la labor de ingenieros y trabajadores que cavaron el túnel por los dos costados, encontrándose ambos grupos en el centro del mismo. Casi un siglo después, una nueva potencia surge en Mesopotamia. El nombre de esta es el de su metrópoli. Una urbe de palacios, jardines colgantes y espléndidas avenidas, Babilonia. 400.000 almas vivían en la metrópoli, casas de vecinos de hasta 4 pisos de alto, calles de hasta 25 metros de ancho, cientos de altares y templos. Uno de ellos, el más alto, la Torre de Babel. Aún hoy en día, símbolo de la exorbitancia humana. Esta metrópoli fue el centro de una potencia suficientemente fuerte para conquistar todo el imperio asirio, tal como había profetizado la Biblia. Poco encontramos aquí que nos recuerde su antiguo esplendor. Pero los escritos cuneiformes, como este, nos brindan informes fidedignos. Un parte de guerra de Nabucodonosor, fechado el 29 de julio del año 586 a.C. Conquisté Jerusalén y conduje a todo el pueblo a servir al gran Marduk, a quien he consagrado el mayor templo en mi urbe de Babilonia. Comenzaba así el cautiverio de Babilonia. Los judíos cautivos entran por la puerta de Ishtar, diosa del sol, en la Babilonia de Nabucodonosor. En esta capital mundial se mantuvieron fieles a sus creencias en un solo Dios, sin caer en las tentaciones de la idolatría. Aquí en el cautiverio se forjó la vitalidad que convertiría su credo en una religión mundial. Los que nos mantenían cautivos nos ordenaban cantar al son de nuestras arpas, y los que nos asolaron nos obligaban a reír. Junto a Babilonia nos sentábamos a llorar. El cautiverio de Babilonia se prolongó casi